Código de migración. Este código consiste en una serie de números que crea la plataforma Stockplace al entrar al módulo Migración Archivos Audiovisuales y dando clic en la opción Migración General. Es importante tener en cuenta que, aunque esta casilla es la que da inicio al proceso de catalogación dentro del Excel, es la última que debemos completar con datos. Consecutivo. Ahora encontramos la casilla del número consecutivo. Este número es el encargado de presentar la cantidad de archivos o documentos que se están catalogando en la tabla de Excel. Empieza desde el número 1 y sigue en orden, hasta completar 150 archivos por cada tabla de Excel. No más y tampoco menos. ID del proyecto. El ID de cada proyecto catalogado también lo ofrece la plataforma. Este es un código que podemos encontrar en Stockplace, en el módulo titulado Proyectos. El ID es determinado a partir del nombre del proyecto del cual se desencadenan todas las campañas. Evento. Esta casilla se diligencia únicamente cuando los archivos corresponden a un evento específico. Estos eventos pueden ser desarrollados por ProColombia o pueden contar con la participación de ProColombia, y generalmente hacen parte de una campaña o proyecto. Algunos ejemplos de evento son las macroruedas, los seminarios o ferias como Exportesanías. Tipo de material. Esta casilla indica el tipo de archivo que se entrega y se carga en la plataforma. Este puede ser un video, un gráfico, una fotografía o un archivo sonoro. Proveedor. La casilla de proveedor cuenta con dos campos que se deben diligenciar. El primero es el ID de la agencia y el segundo el ID de la productora. El ID corresponde al NID de cada una de las empresas. Este debe incluir el dígito de verificación de cada una de ellas. Sin embargo, en el caso de ser una persona natural, se debe anotar el número de la cédula de ciudadanía o extranjería o el número del pasaporte de esa persona. Título de la obra descriptiva. En este campo se debe agregar una pequeña descripción del contenido del archivo. Esta debe ser clara, concreta y debe estar escrita con buena ortografía. Nombre del archivo. Esta casilla es la encargada de presentar el nombre del archivo junto con su extensión, la cual varía dependiendo del tipo de material. Es muy importante tener en cuenta que el nombre no debe tener espacios. Por lo tanto, si es necesario separar las palabras, se debe utilizar el guión bajo. También hay que tener muy presente que en el nombre del archivo no se pueden utilizar caracteres especiales como las tildes o la letra N. Archivos relacionados. Cuando los archivos entregados forman parte de una pieza audiovisual final, en esta casilla se debe aclarar que son insumos principales de ese resultado final. En cambio, si lo que se está catalogando es el archivo de la pieza final, se debe marcar la opción final principal. Esto siempre se debe hacer en el mismo orden. Primero se catalogan los insumos principales y por último se agrega el final principal. Si los archivos a catalogar son principales y no forman parte de otra pieza audiovisual, en la tabla de Excel se debe marcar la opción final principal para cada uno de los archivos, incluyendo las variaciones de estos. Medios de difusión. Este apartado es el encargado de indicar los medios de difusión autorizados para el uso del material audiovisual entregado. Esta información se debe consultar en el contrato del proyecto. Para marcar los datos, en la casilla de la tabla de Excel se desenvuelve una lista completa con el nombre de cada uno de los medios de difusión y dependiendo de la autorización presentada en el contrato, se deben elegir una o más opciones. Para conocer con mayor detalle cuáles son todos los medios de difusión,
En la pestaña inferior del documento, titulada Definiciones, se encuentra la información completa. Usos autorizados. Esta casilla también requiere de la revisión de la información en el contrato, la cual debe indicar los usos que se le pueden dar a los archivos audiovisuales del proyecto. En la casilla de la tabla en Excel se despliega una larga lista que se debe marcar según la información encontrada en el contrato. Se deben elegir una o varias opciones. Fines de uso. Este apartado también requiere de una consulta al contrato del proyecto. En este espacio se debe aclarar si los archivos audiovisuales van a ser utilizados para fines editoriales, académicos, comerciales, de promoción o publicitarios. Al igual que en las casillas anteriores, se despliega una lista que se debe marcar según la información obtenida en el contrato. Se puede marcar una o más opciones. Personajes. En esta casilla se deben agregar los nombres de todos los personajes y extras que aparecen en los archivos. Al lado de cada nombre se debe escribir entre paréntesis el rol o actividad que los identifique dentro de las obras. Si hay más de un personaje o extra en los archivos, los nombres solo pueden separarse con un punto y coma. No debe haber espacios entre sí. Antes de hacer el cargue masivo de la información, estos nombres deben agregarse a la plataforma Stockplace en el módulo Taxonomías y dando clic a la opción Personajes. Autor-director. En este apartado se debe registrar el nombre del autor o director de la obra junto con su rol, que debe escribirse entre paréntesis. Si hay más de un autor o director, los datos deben ser separados por un punto y coma y sin espacios entre sí. Créditos. En este campo se debe registrar el nombre del equipo creativo que realizó la pieza audiovisual. Al igual que en los campos anteriores, se debe escribir su nombre y su rol en la realización de la pieza. Si hay más de un crédito, la información se debe separar por un punto y coma, sin espacios entre sí. Este campo no aplica para el material fotográfico. Antes de realizar el cargue masivo en la plataforma Stockplace, estos nombres deben crearse en el sistema, en el módulo Taxonomías, marcando la opción Créditos, Equipo de Producción. Lugar. En esta casilla se debe seleccionar del menú desplegable el nombre de la ciudad, municipio o población donde se realizó el archivo audiovisual. Locaciones. Aquí se deben registrar los nombres de los lugares o locaciones específicas en donde se realizaron las grabaciones que corresponden a la pieza audiovisual. Observaciones. En este campo se deben agregar observaciones, incluidas las legales, que se deben tener en cuenta para el uso y la publicación del material. Por ejemplo, la imagen debe tener el crédito del autor, o la imagen tiene derechos a perpetuidad, pero la composición sonora del video solo está disponible por 10 años de uso. Territorio de uso. Esta casilla se divide en dos partes. La primera, que indica la palabra mundial, se debe marcar con una X únicamente si el contrato indica que el uso del material está autorizado a nivel mundial. Por otra parte, si el proyecto solo se puede publicar en países específicos, la casilla titulada País debe ser diligenciada con el nombre del país o países que cuentan con la autorización de publicación del contenido. Si se trata de más de un país, los nombres registrados no deben tener espacios entre sí y deben ser divididos por el uso del punto y coma. Si no existe ninguna limitación de territorio, esta casilla debe dejarse en blanco.
Compartir con. En este campo de selección múltiple se deben marcar una o más casillas dependiendo de la información planteada en el contrato sobre quiénes pueden utilizar el material. Aquí hay dos opciones principales. Uso ProColombia, que da acceso exclusivo al contenido para el equipo de ProColombia, es decir, es solo de uso interno. O la opción Uso para terceros, que consiste en el material que un asesor puede entregar a un aliado, lo cual requiere un previo diligenciamiento y firma el formato de cesión a terceros. Variaciones. Por último está el campo de las variaciones, y este se divide en 4 secciones. Primero está Variación 1, que se divide en nombre de archivo y formato. En el caso del formato, se debe indicar si el archivo cuenta con una versión adicional en formato .mov. En caso de no contar con una versión, dejar el campo en blanco. En nombre de archivo, se debe registrar el nombre del archivo para que se pueda descargar desde la plataforma Stockplace. En caso de no registrar el nombre del archivo, sea porque no se pueda descargar o porque la variación no exista, se debe escribir No aplica. Variación 2. En formato, se debe indicar si el archivo cuenta con una versión adicional en formato .raw. En caso de no contar con una versión, dejar el campo en blanco. En nombre del archivo, se debe registrar el nombre del archivo para que se pueda descargar desde la plataforma Stockplace. En caso de no registrar el nombre del archivo, sea porque no se pueda descargar o porque la variación no exista, escribir No aplica. Variación 3. Formato. Indicar si el archivo final cuenta con un editable. En nombre de archivo, registrar el nombre del archivo para que se pueda descargar desde la plataforma Stockplace. En caso de no registrar el nombre del archivo, sea porque no se pueda descargar o porque la versión no exista, escribir No aplica. Y por último, número de variaciones. Aquí se debe registrar el número de variaciones que existe por cada tipo de archivo que se está catalogando. Campaña. Este también es un código definido por Stockplace en el módulo Entregas y es determinado a partir de los proyectos y campañas que se cargan en la plataforma. Palabras clave. Las palabras clave son un conjunto de palabras que describen el contenido del material. Deben ser escritas con buena ortografía y no deben tener espacios. Lo único que las separa entre sí es el punto y coma. Antes de cargar todo el material del proyecto a la plataforma Stockplace, estas palabras deben ser creadas en el módulo Taxonomías, dando clic en la opción Palabras clave.